Buenos días, como siempre agradecerles la concurrencia y que estén hoy aquí presentes, porque si lo hacemos aquí y ustedes no están, se queda aquí, es una pequeña sala. Si están ustedes, seguramente ya a partir de esta tarde, en los digitales, y mañana en papel y audiovisual estará en toda la sociedad. El tema de la citación que les hemos hecho con esta rueda de prensa, pues es poner la voz en las personas de estos investigadores e investigadoras que nos acompañan y que son de larga trayectoria y reconocido trabajo en el ámbito del medio ambiente en todas sus facetas, y las facetas que básicamente la emergencia climática que estamos viviendo, y que, como ustedes saben, el pasado Consejo de Gobierno de la Universidad se adhirió y hemos firmado la carta que se había propuesto para ser firmada por las instituciones de enseñanza superior. Digo, estamos viviendo y hay que, si quieren, salir al paso para ir tomando conciencia. El acto lo hemos organizado, salvo que haya habido algún cambio, en una breve intervención por parte de todos y todas ellas, así que yo, aparte de digamos, dar paz y el preámbulo necesario a este tipo de eventos, ya empiezo, si quieren, pues por mi derecha. Soy Alonso Hernández Guerra, director del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global. Yo soy oceanógrafo físico y los físicos siempre estamos estudiando las causas y los efectos. La causa del cambio climático es la inyección de CO2 a la atmósfera, y esa inyección la estamos haciendo nosotros, los humanos. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de esta inyección de CO2? El aumento de la temperatura atmosférica y el aumento de la temperatura en el océano. Yo, como soy oceanógrafo físico, me voy a remitir al aumento de la temperatura en el océano. Ya se ha medido que el océano está aumentando su temperatura desde la superficie hasta el fondo, hasta los 6.000 metros de profundidad. Ya hay datos sobre eso. El 75% aproximadamente de la Tierra es agua. Es agua que la estamos calentando y, como es un fluido, se expande. Al expandirse, aumenta el nivel del mar. Desde 1900 hasta el 2000, este aumento ha sido de 2 milímetros por año. Desde el 2000 hasta nuestros días, de 3,2 milímetros por año. Es decir, que la elevación de la superficie del mar se ha acelerado y ha aumentado en más de un 50%. Simplemente por la expansión térmica del océano. Ahora tenemos que, estos son datos, ahora tenemos que añadir el deshielo de Groenlandia y el Ártico, que todavía no se conoce, pero las estimaciones son que de 3,2 milímetros por año vamos a aumentar a 8 milímetros por año, que es ya muy considerable. Este aumento del nivel del mar lo que hace es aumentar el nivel del mar y vamos a perder toda la zona costera nuestra, que somos islas, y son los que más influye este aumento del nivel del mar. Hay otras consecuencias y otros efectos de este aumento del calentamiento. Por ejemplo, recuerden que hace 2 años hubo un problema social en Tenerife del aumento de la aparición del Trichodecum, de las algas nocivas en las playas de Tenerife y en La Gomera. Y esto es debido a dos fenómenos: al aumento de la temperatura y a la llegada de calima. Por lo cual, el aumento de temperatura es perjudicial en todas las facetas que nos rodean. Soy José Alberto Herrera Belián, soy profesor del Departamento de Química, aunque pertenezco al Instituto IUNA. Realmente vendría más bien en representación como director de la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad de la Escuela de la Academia. Entonces, básicamente hay que decir que el problema al que nos enfrentamos es realmente de una magnitud considerable. Cualquier actividad, cualquier iniciativa que se realice va a ser insuficiente, y yo creo que la Universidad de Las Palmas en estos 2-3 últimos años ha tenido una actitud absolutamente beligerante en contra de no solo el cambio climático, sino también en contra de otros problemas como la producción de microplásticos o la gestión del agua, la producción de energía a través de plantas fotovoltaicas. Y realmente, bueno, es una parte, también incluso la parte de concienciación principalmente de la comunidad universitaria,
y realmente, bueno, el problema es importante y está claro que las universidades, todo el sistema educativo tiene que estar beligerante, no solo exigiendo en la calle como pueda hacerlo de mañana, sino también exigiendo la implantación de medidas concretas que hagan que los números, pues, aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, etcétera, pues empiecen a revertir. Entonces, bueno, no sé si quieren entrar al detalle de lo que ha hecho la universidad, pero yo creo que... Mi nombre es Carmelo León González, yo soy el director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas. Y sobre el tema del cambio climático, en la universidad hemos estado trabajando durante muchos años desde que el problema es conocido, desde la perspectiva socioeconómica y desde la perspectiva de los impactos que el cambio climático como fenómeno físico ambiental, que ya hemos relatado anteriormente, pues tiene en la sociedad en su conjunto y en las actividades económicas principales de las que depende Canarias, como el turismo. Y es evidente que como impacto que tiene los atributos fundamentales de los que depende la demanda turística, como el clima, porque el clima es fundamental para atraer la demanda turística en Canarias, pues el impacto del cambio climático en Canarias puede ser muy importante, muy relevante y en todos los destinos turísticos. En realidad, algunos analistas dicen que estamos jugando a la bicoca por el cambio climático. Estamos jugando a la lotería. No sabemos lo que va a pasar con los efectos en los distintos territorios del planeta e incluso en las islas. Por eso estamos investigando a nivel físico, oceanográfico, ambiental, cuáles son los impactos que pueden ocasionarse en las islas y en los atributos de los que depende la atracción turística, como el confort climático o la penetración de enfermedades infecciosas, la reducción de las playas que pueden desaparecer, el daño a los ecosistemas de los cuales también los turistas pues, se sienten atraídos, o el daño a las infraestructuras físicas y las infraestructuras culturales que también están cercanas al nivel del mar. Todo esto va a suponer un gran impacto económico. Y medir ese impacto económico es fundamental. De hecho, ya se anticipan que los impactos pueden ser muy relevantes, de porcentajes muy importantes del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una gran incertidumbre sobre sus impactos. Ante esta incertidumbre, lo importante sería anticipar los costes y pensar que no todos son costes, también hay beneficios. Es una de las lecciones que hemos aprendido también de analizar los impactos. Se fija mucho en los costes de los impactos, pero ¿y cuáles son los beneficios? Por eso estamos estudiando el valor de esos impactos si no se producen, el beneficio de anticipar, de corregir en el momento actual la tendencia y tener un mundo sin esos impactos por lo menos minimizados. Ya previsiblemente vamos a tener impactos, por lo tanto estamos trabajando también en mecanismos y estrategias de adaptación que también tienen un valor económico y un beneficio para la sociedad, y cuanto antes las llevemos a cabo, antes lo vamos a beneficiar de las mismas. Estamos ante un gran problema. Es el principal problema ambiental que tiene la humanidad en este momento, bueno, que ha tenido nunca. Es el fallo, decimos que es un fallo de la economía, porque no había anticipado estos costes a la hora de decidir que el sistema productivo energético estuviese basado en el uso de combustibles fósiles. Y esto, si no tiene otra solución, pasa por la descarbonización y utilizar combustibles que no emitan estos gases de efecto en el cambio climático, efecto invernadero. Yo creo que la urgencia es inminente. Les digo con toda sinceridad, la investigación en el ámbito del cambio climático en el mundo está muy preocupada por lo que está pasando. No podemos tolerar estas incertidumbres tan elevadas, porque los 2 grados que pensamos sobre el nivel preindustrial de crecimiento de la temperatura media pueden ser 4 perfectamente, porque hay una desviación de incertidumbre del 50 o 60%, y todo depende de lo que hagamos en los próximos 10 o 15 años. Antonio Fernández, veterinario, a la sazón ahora también catedrático hace algunos años en la Universidad de Las Palmas. Yo traía algo preparado siempre es cambiando. Creo que en el contexto en el que nos encontramos, la universidad vuelve a demostrar, o la sociedad en Gran Canaria vuelve a demostrar
la necesidad de una universidad. Si se fijan los que estamos sentados hoy aquí, de las distintas áreas de conocimiento, no solo para formar estudiantes, sino para hacer investigación, y esa investigación hoy nos permite estar sentados desde aquí opinando sobre algo que tiene realmente un impacto de primer orden. Y probablemente todos vamos a hablar de, ya dentro de mi ámbito, los veterinarios nos encargamos de la salud de la enfermedad, pero utilizando fundamentalmente tres verbos y una serie de instrumentos: el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Yo creo que hoy nadie duda de que ya tenemos un diagnóstico claro de los efectos de que el cambio climático, yo como ya también lo aprendí, el cambio climático dentro de un cambio global, está teniendo un efecto muy importante sobre la naturaleza. Y en términos de mi campo de conocimiento, yo creo que la naturaleza muestra claros signos de enfermedad. Claros signos de enfermedad. Por tanto, el diagnóstico creo que está perfectamente establecido, y ahora lo que se necesita es abordar un tratamiento y una prevención, que también ya se viene haciendo dentro del contexto de una adaptación y de la mitigación, porque hay efectos que evidentemente ya no van a dar marcha atrás. Entonces, en este sentido, y en nuestro campo, y vuelvo al hecho de que probablemente cada uno de estos grupos de investigación especializados, luego ya agrupados en institutos, podrán incluso profundizar en un mensaje mucho más claro desde esa pieza del puzzle, porque al fin y al cabo esto es un todo, ¿no? Y en nuestro campo es claro signo de enfermedad, fundamentalmente en la salud de los animales, absolutamente vinculada al hombre. Hoy hay de nuevo 2 o 3, creo que he visto ya en la prensa, de nuevo alarmas alimentarias. El tema de la seguridad alimentaria está creciendo exponencialmente, ya no digamos el cambio del caso de la listeriosis, pero si nos vamos a algo más vinculado, como ya se ha comentado antes, como es el incremento de microalgas tóxicas, que además no estaban en esta zona, pero ya están y están para quedarse, que al final entran dentro de la cadena trófica a través de los peces, y los peces pueden ser comidos por los humanos, van al consumo, de ahí que ya están establecidos controles de seguridad alimentaria, particularmente en Canarias. Puedo decir que el control de la ciguatera, que es una biotoxina en peces de consumo, pues hemos pasado de hace 4 años de 200 análisis a 1200 para asegurar el que vayan estos peces al consumo sin ningún problema, pero hay muchos más problemas, como son las enfermedades emergentes y reemergentes derivadas fundamentalmente de todo este cambio. Yo no quiero asustar, creo que lo que está claro es que el diagnóstico está perfectamente hecho, lo que hace falta ahora es entrar con mayor profundidad en el tratamiento y en la prevención de la situación en la que nos encontramos. George González Dávila, del Departamento de Química, del Grupo Química del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, también catedrático en Química Marina. Yo llevo 25 años trabajando en el estudio del dióxido de carbono en el océano. Justo este año se cumplen esos 25 años de registro de datos experimentales al norte de Canarias, en la estación Stock, una estación europea. Y lo que está claro es que estos resultados ponen punto y final a cualquier discusión referente al papel que juega el océano y los problemas que va a tener el océano ante el incremento del dióxido de carbono producido por la actividad humana. Hay discusión referente al dióxido de carbono. Claramente nuestro planeta existe porque tenemos dióxido de carbono en la atmósfera. Si no hubiera un efecto de efecto invernadero no existiría este planeta, pero lo que se ha producido es un incremento por la actividad humana que no tiene ninguna referencia, ningún registro anterior a la velocidad con la que se está produciendo. No es tanto el contenido como la velocidad con la que se está produciendo. Incrementos de dióxido de carbono en periodos interglaciales y glaciares no ha existido. Hemos estado cerca de 400 partes por millón, que es lo que existe en la actualidad, pero se producían en miles de años. Aquí estamos hablando en decenas de años. Y lo que ocurre es que
el 30% de esas emisiones de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera la está tomando el océano. Y gracias a eso, las condiciones de vida en nuestro planeta son las actuales. Estaríamos hablando de muchos más grados de temperatura de incremento si el océano no realizara el papel que está haciendo. Pero esto no es a coste cero. Los océanos se están acidificando. Si a eso unimos lo que comentaba antes el doctor Alonso Hernández del aumento de la temperatura y lo asociado de la disminución en el oxígeno disuelto, eso tiene graves consecuencias y ya se observan en todos los organismos que viven en los océanos, en toda la cadena trófica que termina en nosotros. Se están produciendo cambios de especies, pero eso los biólogos tienen que hablar al respecto. Yo hablo desde el punto de vista químico, no solo en el contenido de dióxido de carbono, sino en las especies químicas necesarias para la vida, puede cambiar todas las condiciones y en eso estamos trabajando. Necesitamos medidas inmediatas, tenemos que cambiar nuestro modelo energético, sobre todo en islas. No estoy aquí para hablar de política, pero yo creo que es importante de que la mentalidad de nuestros políticos cambie, no piensen en los 4 años que están en el gobierno, sino que piensen en el futuro, y ese futuro necesita inversión en infraestructuras para modificar nuestro sistema energético. Y yo creo que es el momento de que ese movimiento político tenga lugar y vayamos hacia un planeta más limpio, menos emisor de dióxido de carbono y cambiemos nuestro sistema productivo. Hola, buenos días a todos. Yo soy Pino Palacios, yo trabajo en el IUNAT, que antes ha habido otro investigador del IUNAT, pero dentro del grupo Geogol nosotras somos, Vanessa y yo, de la sección Agroagua. Entonces nosotras nos ocupamos básicamente de los efectos del cambio climático en el sector agrario y nos gusta pensar no solo en los efectos que el cambio climático puede tener para nuestros agricultores y ganaderos, sino también qué pueden hacer en positivo para contribuir a mitigar. En este sentido, nosotros hemos trabajado en el proyecto Adaptares, que la Universidad de Las Palmas llevaba la parte de investigación de un proyecto Interreg, un proyecto MAC, y ahora nos acaban de conceder un proyecto de mitigación, que es el MITIMAC, que va a empezar en el 2020. Luego nosotros estamos trabajando en eso, y ¿qué consecuencias hemos ido sacando? Por ejemplo, hay datos que la gente desconoce. Si manejamos bien nuestros suelos, somos capaces de mitigar el 10% de las emisiones antrópicas. Entonces, el no hacer nada, hacerlo mal o hacerlo bien, supone cambios significativos. Por dar ejemplos de esas consecuencias del cambio climático en la agricultura, bueno, ¿qué supone el aumento de la temperatura? Pues para las plantas supone muchísimo. Supone, por ejemplo, incrementar las demandas de agua. Y claro, incrementar las demandas del agua quiere decir que los agricultores necesitan más litros de agua por cada kilo producido. Quiere decir que se aumentan los costes. Pero ese aumento de la temperatura no es solo incrementar la demanda de agua, también va asociado a una disminución de la temperatura que hace que la lluvia sea más escasa. ¿Qué pasa con nuestros secanos? Quizás tengan los días contados, pero quizás haya que ir a un cambio entre especies anuales que tienen que regenerar el sistema radicular año tras año a pasar a especies arbustivas, que tenemos algunos recursos que a lo mejor habría que mejorar o cambiar las variedades, como por ejemplo el recurso forrajero del tagasaste, que es un arbusto canario. Y a lo mejor podría sustituir en esas zonas en las que está lloviendo menos y los cultivos de secano no son capaces de ser rentables. También está aumentando la torrencialidad. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que hacer estrategias que disminuyan la escorrentía, pero también hay que ver que pueden causar muchos daños a nuestros cultivos y a los agricultores y a los ganaderos hay que reforzarles la parte de los seguros agrarios. El aumento de CO2 supone un aumento, en teoría, de la productividad, pero solo supone un aumento si son especies que no se saturan. Entonces, es un aumento de la productividad, pero también hay que gestionar de manera nueva los recursos, porque ese aumento de productividad es un cambio en el abonado, sobre todo en el abonado nitrogenado. Luego, en el fondo, tenemos que hacer muchas cosas, pero tenemos unas condiciones nuevas de iluminación que nos exige a lo mejor ir a variedades con una arquitectura foliar distinta. Ya los genetistas están en ello. Luego el agricultor se encuentra con un medio nuevo al que no está acostumbrado y desde la ciencia tenemos que apoyarlo. Tenemos que ver qué
a resolverlas. Bueno, en eso, modestamente, desde la Universidad de Las Palmas, desde lo que podemos hacer, pues estamos en ello, y ahora le dejo la palabra a mi compañera. Mi nombre es Vanessa Mendoza, y simplemente un apunte a lo que Pino ha dicho desde el punto de vista de la ganadería. Sabemos que la ganadería pues está aportando gases de efecto invernadero a todo este cambio climático, y desde lo que nosotros estamos últimamente investigando es intentar dar un tipo de forraje que sea mucho más efectivo desde el punto de vista metabólico para el animal, para disminuir todos esos gases que se producen a la hora de la digestión de la rumia, y por otro lado que sea un forraje mucho más productivo, que por menos kilos me produzcan más carne o leche, que es realmente lo que el ganadero, el agricultor quiere. Y también desde el punto de vista de las islas, intentar aprovechar todos aquellos tierras de baldío que tenemos, tierras de cultivos que se han ido abandonando por otros sectores, porque la gente ha ido abandonando el campo, e intentar que el agricultor, el ganadero, no compre forraje de fuera, sino intenta producir tu propio forraje, y así también mitigamos un poco lo que es la huella del carbono de tener que importar tanto alimento para ello. Buenos días, mi nombre es Aridane González, soy investigador postdoctoral de la Universidad de Las Palmas en el grupo QIMA del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de esta universidad. Poco más que decir a lo que ya han dicho pues, los docentes que tenemos en esta universidad, pero sí que añadir que a lo mejor también es importante cambiar el mensaje. El cambio climático no va a impactar en Canarias dentro de 100 años. El cambio climático ya está impactando en Canarias. Impacta en nuestra química, en nuestra física, en nuestra biología, en nuestros ecosistemas y en nuestra atmósfera. Por lo tanto, como archipiélagos tenemos una oportunidad única, y es sentar las bases del cambio en la universidad. Potenciar el conocimiento que se genera en las universidades, especialmente en una universidad como la Universidad de Las Palmas, que combina investigación e ingeniería para buscar soluciones. Las soluciones para que un archipiélago o un grupo de islas archipelágicas se adapte al cambio climático pasan sin duda por un modelo de cambio energético que tiene que sobrepasar las dificultades que supone ser 6 subgrupos energéticos, que es lo que somos hoy, pero hay que apostar por ello de forma decidida a través de un plan energético que no dependa de colores políticos. Pero también necesitamos un plan de movilidad y también necesitamos un plan de investigación que apoye la investigación en las universidades. A eso hay que añadir que el cambio climático es un fenómeno global, como ya dijeron antes, y que por lo tanto nuestro papel tiene que ser en dimensión a lo que somos a nivel planetario. Pero tenemos que jugar un papel importante de verdad en la adaptación al cambio climático, que sí que afecta a todos los agentes socioeconómicos de Canarias. Evidentemente, desde la Universidad de Las Palmas, pues hay muchísimas iniciativas en marcha, pero ahora lo que hay que hacer es, de verdad, plantearlas a un nivel institucional superior para que de verdad apoye ese cambio que puede colocar a Canarias como referente en todas las áreas de investigación y tecnología que tiene esta universidad. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es David Suárez, vengo en representación de la Agencia Estatal de Meteorología, pertenezco al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado y subrayo pues, alguna frase que ha comentado Aridane. Evidentemente, Canarias es vulnerable al cambio climático porque el calentamiento del sistema climático es un problema a escala global. Sin embargo, son los territorios insulares los que primero y los más afectados por este calentamiento. Con alto grado de certidumbre, las predicciones climáticas señalan para Canarias que a finales del siglo XXI las temperaturas, tanto mínimas como máximas, de media ascenderán entre 1 a 4 o 5 grados, con lo cual también se verá un aumento en la duración de las olas de calor, un aumento del periodo seco y un aumento del número de noches tropicales. Por otro lado, hay que tener presente que Canarias cuenta con más de 1.500 kilómetros de costa y, como han comentado los compañeros, el océano de forma global se seguirá calentando durante el siglo XXI, pero hay que tener en cuenta que este calentamiento será más acusado en las regiones subtropicales y tropicales del hemisferio norte. Este calentamiento, como ya se ha comentado, pues lleva un aumento del nivel del mar, y esto hace que exista un aumento, o sea más probable que las zonas costeras y las zonas bajas de las islas sufran problemas por inundaciones, inmersión y erosión.
Con lo cual, si no se toman medidas de mitigación o adaptación, los impactos atribuibles al cambio climático irán dirigidos sobre todo a sistemas físicos, como se ha comentado, las zonas bajas de las islas y las zonas costeras, a los sistemas biológicos, como son los ecosistemas terrestres y marinos, y a los sistemas humanos y gestionados debido al impacto que tiene el cambio climático en la salud, en los medios de subsistencia y en los medios de subsistencia. Y bueno, básicamente eso es lo que el impacto más importante que tenemos. Buenos días, soy Inmaculada Menéndez, coordinadora del Grupo de Geología Aplicada y Regional del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de esta universidad. Y mi tema de investigación es el polvo sahariano. Con respecto al polvo sahariano, las estimaciones que se tienen a escala geológica, épocas glaciares, interglaciares, más frías o más cálidas, de estudios del fondo oceánico, de los sedimentos, parece ser que en las épocas glaciares es cuando mayor cantidad de polvo sahariano llega al océano o a las islas en concreto. Con lo cual, desde el punto de vista del cambio global, desde el punto de vista del aumento de temperatura, pues en principio el polvo sahariano no tendría por qué venir en mayor cantidad. Lo que sí que es verdad es que el polvo sahariano lleva viniendo desde hace millones de años y tenemos aquí una buena acumulación de sedimento de polvo sahariano. Hay que pensar no solo globalmente, sino también localmente, y en ese sentido, el polvo sahariano que tenemos en la isla, con las estimaciones que hay de una mayor aridificación, de hecho, parece ser que vamos a ser el territorio nacional con mayor aridificación en España, pues en esas condiciones en las que va a haber menos capacidad de mantener nuestro suelo, menos vegetación, menos recursos hídricos, todo eso plantea un escenario bastante triste en cuanto a la calidad del aire y la cantidad de polvo que puede haber en suspensión reciclado del Sáhara. Es decir, las calimas ya las tenemos aquí y la aridificación lo que va a hacer es reciclar. También les quiero comentar, como geóloga, que ya se está tomando muy en serio desde nuestra especialidad el cambio global, el efecto antropogénico. De hecho, se está estudiando desde el punto de vista geológico, desde la cronoestratigráfica, una nueva era, la era antropocena, en la que definitivamente y claramente en la humanidad estamos impactando en los procesos geológicos, los estamos acelerando, estamos produciendo mayor erosión, mayor acumulación, y todo eso además sumado a nuevos materiales que vienen a toxificar en cierta medida las condiciones de la humanidad. Los geólogos entendemos la historia geológica como un libro lleno de páginas, lleva 5.600 millones de años escribiendo ese libro, y la última página, para bien o para mal, la estamos escribiendo los humanos. De nosotros depende seguir escribiendo o destruirlo directamente. Así que sí que es urgente. Ya no solo el cambio climático, sino el cambio global. No, quería preguntar si aparte de todo lo del impacto negativo que ya se está estudiando, he querido entender no sé, si este cambio climático también va a suponer una ventana de oportunidad para Canarias, en el sentido de ser un laboratorio un poco de pruebas, ¿no? de cómo se puede mitigar. Podríamos ser una ventana de oportunidad porque somos islas y somos islas oceánicas. El problema es que para hacer una ventana de oportunidad necesitamos material. Y el material que necesitamos es un barco sonográfico. No contamos con barcos sonográficos en las Islas Canarias. A diferencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el que cuentan de un montón de telescopios, y además van a poner uno más, en la provincia de Las Palmas, porque se ha dividido la investigación y el I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación, se ha dividido en dos en la Comunidad Autónoma de Canarias. El cielo para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el mar para Las Palmas. Pero el mar necesita ser estudiado con un barco sonográfico. El anterior presidente del gobierno, el anterior gobierno
no era sensible a este hecho y no pasa nada. Pero yo espero que este actual gobierno, que sí sé que es sensible, nos conceda un marco sonográfico para estudiar y para hacer una ventana real de oportunidad, porque somos islas y estamos en el océano. Más claro, imposible. Yo espero que en el futuro cercano podamos contar un barco para que estas medidas las podamos confirmar y ser una ventana real de oportunidad. Es que no quería irme sin decir. Vale. Ahora que te centrado, le pregunto, te ha dicho que el nivel del mar ha aumentado un 50%, pero no sé... No, desde 1900 hasta el 2000, el nivel del mar ha aumentado en 2 milímetros por año. Es decir, en 100 años ha aumentado 20 centímetros. 20 centímetros es una palma de mano, pero si la playa está a 3 grados de inclinación, se ha comido ya 8 metros de playa. ¿De acuerdo? A partir del año 2000, el aumento es de 3,2 milímetros por año. Es decir, ha aumentado más de un 50%. Ha habido una aceleración en ese aumento. Pero es que no se ha tenido en cuenta el deshielo del Ártico y de Groenlandia, porque no ha llegado todavía. Y eso sí es una predicción. Lo de anterior son datos, y ahora es una predicción. Que cuando ya el deshielo sea importante, va a aumentar en 8 milímetros por año. Es decir, toda la zona costera nuestra la perdemos completamente. La perdemos. ¿Y cuánto tiempo en este ciclo, siempre es en este ciclo. Siempre es en este ciclo. También depende de si vamos a ir eliminando la inyección de dióxido de carbono, pues no será tan acelerado, pero si seguimos con el nivel actual será muy acelerado. Con todos estos datos tan relevantes que han dado desde todos los campos de investigación, me imagino que todo esto lo han sabido los gobiernos que han habido en Canarias, que son los más próximos para tomar medidas. ¿Se ha hecho algo por incentivar la investigación, por mejorar, por parar? El anterior equipo hasta ahora, ahora de todas las autoridades. Sí. Bien, lo que preguntan es si se ha hecho algo y se está concienciado de las instancias políticas para proyectar, y si nosotros percibimos que hay una decidida apuesta por la investigación, debemos decir que los datos con un 0,4% del PIB dedicado a investigación en términos generales, si lo segmentamos, lo que llega al cambio climático ya no es escaso, es escasísimo. Quiere decir, puede haber voluntad, pero falta dinero, y con voluntad no se hacen las cosas. Cierto es que se han creado estructuras y que previsiblemente observatorios tanto a nivel del Gobierno de Canarias como a nivel de locales del Cabildo deben venir a paliar un poco la situación. Pero sí, el profesor Alonso ha hablado de infraestructura, yo hablo también de la inyección para el gasto corriente de la investigación. La investigación del cambio climático, o la investigación general, necesita de más recursos, particularmente en las islas. Si lo quieren y nos focalizamos solo en el cambio global, habida cuenta de lo que estamos hablando hoy y las perspectivas tan claras que nos han manifestado los investigadores, pues habría que aumentarlo y decididamente poner el foco en el cambio global, aparte de, evidentemente, digamos, financiar otro aspecto de la investigación, porque hay que seguir viviendo. Pero yo creo que con el problema que tenemos, si inyectamos más dinero hacia este grave y acuciante problema de la humanidad, en las islas en particular, yo creo que nos iría mejor. Bueno, los medios actuales no se llegarían a esos cambios anteriores que se necesitan. Una cosa son los cambios que se están proponiendo. Nosotros lo que hacen estos investigadores es contratar la realidad y proponer algunas medidas. Y eso ya es otro plano, es decir, ya poner medidas correctoras no depende de la comunidad científica. Lo que tiene que tener la comunidad científica son recursos para constatar, hacer seguimiento y monitorizar lo que está ocurriendo para seguir planteando alternativas a los poderes políticos. Pero ya depende de ellos que se lleven a cabo. Además de la Universidad de la Carta de Emergencia, ¿qué se traduce? ¿Qué va a cambiar ahora? Son medidas, esta es una medida, es decir, estar hoy aquí acompañado y dando este mensaje a las vidas. Se trata básicamente de aprovechar la potencia, tanto investigadora como académica, para reflexionar sobre este tema, sobre una emergencia real, una emergencia climática. Esto es un acto básico. Mañana en el discurso también otro trocito del cambio climático y sobre todo comprometernos como institución a hacer también una política básicamente de reducción de nuestras emisiones a 2030 o 2050.
Yo he firmado 2030, siendo, digamos, valiente y ambicioso. Y estamos empezando porque, como diré mañana, la universidad está desarrollando políticas de conducción a placas y fotovoltaicas que van a ir a reducir este año sensiblemente nuestras emisiones, y confiemos en que podamos seguir en ese terreno, aparte de que estamos especialmente decididos, y si nos ayuda la comunidad universitaria, lo haremos antes que tarde, de llevar nuestros campus a emisión cero de humo, por lo cual la movilidad, una vez mejorada en la ciudad, con cada uno de estos campos, nos vendrá bien y eliminaríamos este continuo trasiego en los campos. Carmelo, quería puntualizar sobre la pregunta anterior del profesor Carmelo León. Repite la pregunta. Yo creo que la pregunta era sobre el caso de estudio de Canarias, ¿no? Está claro que todos los que hemos participado aquí desde la universidad estamos mostrando información, conocimiento de este caso de estudio. Y hemos resaltado que las siglas son precisamente un espacio geográfico que es escaso medida a un alto impacto potencial del cambio climático, por lo tanto requiere un caso de estudio específico. Y en Canarias ya lo estamos haciendo en las universidades, estamos investigando el cambio climático desde diferentes ópticas, de diferentes especialidades, aportando información que resalta que hay que gestionar mejor nuestros atributos ambientales, nuestro medio ambiente, para que el impacto que está teniendo sea lo menor posible el cambio climático. Eso es una realidad. Tenemos un potencial científico y tecnológico al servicio de la sociedad para anticipar estos impactos y luchar contra ellos y tomar medidas, para diseñar políticas. Para eso sirve el conocimiento y para eso sirve la ciencia, en los países avanzados y aquí también en Canarias, para que la ciencia esté al servicio del diseño de políticas que tengan repercusiones positivas en la sociedad, beneficios para la sociedad, beneficios sociales. Y en la línea de esta argumentación, del caso de estudio, de los beneficios de la ciencia, del conocimiento que nosotros generamos en la universidad, pues tenemos muchas cosas que hacer, no solo comprar un barco y infraestructura, sino también crear una capacidad científica organizada en las universidades canarias para monitorizar, investigar nuestros atributos, nuestros sistemas ambientales, de modo que seamos un observatorio de cambio climático en el Atlántico, en toda la región donde Canarias es una localización excepcionalmente desarrollada en el entorno geográfico de Canarias, ¿no? Entonces podemos dar este servicio a nuestra región liderando la investigación del cambio climático en Canarias, porque esta línea es una propuesta de la ONU para implantar en Canarias un observatorio de cambio climático global. Y la universidad va a tener un papel de liderazgo en este observatorio. Y el equipo nos escribió una percepción de algo que comer en este planeta, ¿verdad? Yo quería apuntar a si tenemos oportunidad. Sí, tenemos oportunidad, porque somos una región en la que se pueden hacer los estudios a una escala muy abordable, pero también me gustaría hacer un poco de autocrítica. O sea, por supuesto que necesitamos más fondos, pero también en las universidades tenemos que gestionar mejor esos fondos, y por supuesto que nos hacen falta mejores infraestructuras, pero no nos olvidemos jamás del capital humano. El capital humano es básico en la investigación, y si no empezamos a dar un futuro a nuestros jóvenes investigadores, la investigación no va a poder aportar soluciones. Respecto a si la universidad les dice a los políticos o no lo que opina, desde luego en nuestro campo tenemos reuniones, siempre los políticos nos han abierto la puerta para opinar, pero luego las decisiones las tienen que tomar ellos. Y un poco tenemos las elecciones ahí, los votantes son los que les dicen a los políticos lo que deben hacer. Entonces nosotros podemos informar, pero luego las decisiones no le corresponde a la universidad tomarlas. A la universidad le corresponde ser más eficiente en la gestión de sus fondos, que ahí yo creo que tenemos que hacer autocrítica, pero sobre todo apostar por el capital humano, que es el mejor valor que podemos tener en Canarias. Bueno, esperar que haya respuesta a esa emergencia climática, a ese día para salir a la calle, y ustedes están en contacto con los jóvenes, notan que, bueno, a pesar de las malas cosas de los políticos, puedan estar cambiando las nuevas generaciones su perspectiva y puedan hacer algo.
Sí, contesto yo por terminar. Sí, bueno, nuestra comunidad, dentro de la comunidad universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, el alumnado se ha movilizado y tanto esta semana como fundamentalmente el viernes van a realizar toda una serie de actividades. Yo observo, con agrado, que sí que es verdad que están concienciados, pero no solo los universitarios, sino también los segmentos de la educación precedente. Nos están diciendo que algo hemos hecho mal nuestras generaciones y que tomemos conciencia de que les vamos a dar un mundo que a poco que no seamos capaces de al menos paliarlo parcial o no creo que totalmente, van a sufrir ellos las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, claro que están concienciados porque de otras cosas les va el futuro, su futuro en ellos. Pues yo creo que hablo por todos y todas ellas, creo que estaríamos dispuestos a hacer píldoras para la televisión, para la radio, para los medios escritos especiales, ¿no? Porque yo creo que esto hoy ha quedado, digamos, concentrado, una llamada de atención, pero vamos, si se explica más abundantemente, la población pueda entender algunas de las dimensiones más.